y más allá. Bueno, a ver, veamos lo que tenemos. A ver, vamos a agregar un par de gente más y ya está, ya con eso cerramos el boliche. Bueno, en los límites infinitos, fíjense ustedes que nosotros podemos tener situaciones en donde, por ejemplo, límites infinitos son aquellos en donde la función va a tomar valores que van a ser arbitrariamente grandes o arbitrariamente pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Esto traducido a lo analítico sería que es arbitrariamente grande cuando la función tiende a infinito, a más infinito, y arbitrariamente pequeña cuando tiende a menos infinito. Entonces, los límites infinitos, los límites infinitos, este, son aquellos en donde la función crece o decrece de manera indefinida, ¿sí? Y los límites en el infinito son aquellos en donde la variable independiente, es decir, x, también crece o decrece de manera indefinida. Cuando decimos que crece o decrece de manera indefinida, estamos diciendo que tiende a más infinito o a menos infinito. Veamos los límites infinitos. Acá para eso tomemos acá un ejemplo, consideremos la función que estamos viendo acá en pantallita. Esta función dice f de x es igual a 3 sobre x menos 2. Nosotros tenemos que si, fíjense acá, lo voy a poner acá en la gráfica, nosotros tenemos, este es el valor 2. Si nosotros nos aproximamos por derecha de 2, la función, ¿qué hace? La función se va hacia más infinito. ¿Qué vamos a decir? Que ha crecido de manera indefinida, ¿sí? Mientras que si nosotros nos aproximamos a x igual a 2, nos aproximamos por izquierda, la función se va hacia ¿dónde? A menos infinito. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que la función ha decrecido de manera indefinida, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta de los límites infinitos, ¿eh? Que la función crece o decrece de manera indefinida. Decimos que crece de manera indefinida cuando va a más infinito. ¿Quién? La función. Y decimos que la función decrece de manera indefinida cuando va hacia ¿dónde? Hacia menos infinito. Fíjense ustedes, fíjense ustedes que luego este límite infinito va a tener una interpretación geométrica y ya la están viendo ahí. ¿Cuál va a ser la interpretación geométrica? ¿Cuál va a ser? La Bueno, si no hipérbola, se dan cuenta ahora, ¿eh? cinto vertical. Eso, si no se daban cuenta ahora, lo iban a hacer luego, no importa. Vamos por una definición. La definición intuitiva que dice que el límite de una función f de x, cuando x tiende al valor de a, es más infinito. Entonces decimos que la función crece de manera indefinida, ¿sí? Entonces, acá vemos esa situación. Cuando x tiende al valor de a por derecha, la función ¿a dónde se está yendo? Se está yendo a más infinito. Y cuando se acerca x por izquierda de a, la función también se está yendo a más infinito. En ambos casos, ¿qué es lo que está pasando? La función crece de manera indefinida, ¿sí? También podríamos tener nosotros del mismo modo que si la función, el límite de la función f de x cuando x tiende al valor de a es menos infinito, vamos a decir que la función está decreciendo de manera indefinida, ¿sí? ¿Por qué? Porque x va a menos infinito. Veamos lo que sería un ejemplo. Acá dice, dice determinación de límites infinitos a partir de la gráfica. Nosotros tenemos acá dos gráficas. Fíjate, tenemos la de la derecha y la de la izquierda. Comencemos con la gráfica de la izquierda, que es la del apartado A. Entonces acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos que el valor de estudio es 1. Cuando nosotros nos aproximamos por derecha, la función aquí, ¿a dónde está yendo? Está yendo a más infinito. ¿Qué quiere decir? Que crece de manera indefinida.
Y cuando nos acercamos por izquierda de 1, la función también crece de manera indefinida porque se va a más infinito, ¿sí? Eh, en el caso del apartado B, acá el valor de estudio Profe, también, sí, si sí, nosotros reemplazamos a x por un valor, ya sea por izquierda de uno, por derecha de uno, nos sí, tendría que dar un valor acorde a la función, digamos, ¿verdad? sí señor, Al caso que se va por infinito o menos infinito. sí señor. Justo ahí tienen ustedes la expresión de las funciones, tanto para el apartado A como para el apartado B, ¿sí? Acá lo que nosotros aprovechamos es la gráfica de estas funciones y lo único que estamos mostrando es qué es lo que pasa cuando nos acercamos por derecha y por izquierda de un valor de estudio, un determinado valor de X, y queremos evaluar qué es lo que le está pasando a la función. Y vemos que en el apartado A, la función en ambos, digamos, en ambas aproximaciones por derecha y por izquierda se está yendo hacia más infinito, es decir, que crece de manera indefinida. En el apartado B, el valor de estudio también es x igual a 1, y fíjense que cuando nos acercamos por derecha de 1, la función ¿hacia dónde se va? Hacia menos infinito. ¿Qué quiere decir? Que decrece de manera indefinida. Mientras que cuando nos aproximamos a 1 por izquierda, la función se va hacia más infinito. ¿Qué quiere decir? Que crece de manera indefinida. Es decir, son situaciones que se pueden presentar y que pueden pasar en nuestros ejercicios. Lo importante, lo importante es que ya estamos viendo que este tipo de límites, límites infinitos, van a tener una interpretación geométrica, y esa interpretación geométrica que la estamos viendo acá en estas gráficas, que venimos hablando de ellas, la interpretación geométrica es que representa una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota vertical? Dice, si f de x tiende a infinito o menos infinito, como dice acá, a infinito o menos infinito, cuando x se aproxima a un valor a, por la derecha o por la izquierda de ese valor a, dice que la recta x igual a es una asíntota vertical. ¿Sí? Es una asíntota vertical. Es decir, dice, cuando x se aproxima por izquierda de a, el límite de la función puede que vaya a más infinito o menos infinito. O bien, el límite de la función f de x, cuando x se aproxima por derecha de a, también puede ir a más o menos infinito. ¿Qué va a suceder en esa situación? La recta x igual a a, ¿qué va a representar? Representa una asíntota vertical. Acá tenemos nosotros un ejemplo desarrollado en donde, fíjense ustedes, qué es lo que vamos a mostrar? Dice, determinar todas las asíntotas verticales de la gráfica de cada una de las siguientes funciones. Comencemos, por ejemplo, con el apartado A. ¿Cuál es el dominio de la función del apartado A? ¿Cuál es el dominio de f? Todo real menos el menos. Los Sí, todo reales, realmente. excepto el menos 1. ¿Sí? Fíjense que si nosotros tuviéramos que investigar asíntota vertical, ¿dónde se investiga la posible existencia de asíntota vertical? Menos uno. En X igual a Menos menos Los uno. 1. valores que han sido excluidos del dominio. En este caso, ¿quién? En x igual a 1. ¿Y qué tiene que pasar en x igual a 1 cuando yo me aproxime por derecha o por izquierda? Tiene que suceder que la función se va a más o menos infinito. Si eso sucede, entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Que la recta x igual a menos 1 es ¿qué cosa? Es una asíntota vertical. O también, ¿qué podemos decir? Que para ese valor de x igual a menos 1, la función se anule únicamente el denominador, pero no el numerador. ¿Y qué vamos a concluir? Y bueno, vamos a concluir que también es una asíntota vertical. ¿Está pasando eso? Sí, está pasando eso. Por eso es que nosotros tenemos acá en x igual a 1 una asíntota vertical. Luego, fíjate en el apartado B.
¿Cuál sería el dominio de la función del apartado B? Todos los reales menos el 1. Y Menos te uno, diría que nos menos está uno y menos faltando. uno. Menos Acá uno es y uno. todos los reales excepto el menos 1 y el 1, ¿sí? Fíjense que acá es excepto el menos 1 y el 1. O sea que si en el apartado B nosotros tenemos que investigar la existencia de asíntotas verticales, ¿en qué valores investigamos? En En x menos igual a 1 menos y en 1 1. y en x igual a Y en 1. el 1. Bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que si nosotros hacemos cumplir la definición de asíntota vertical, es que cuando nos aproximemos por izquierda o por derecha de 1 y de menos 1, ¿a dónde tiene que ir la función? A más o menos infinito. Fíjense ustedes, chicos. O también decimos que cuando x tome un valor que anula al denominador, pero no al numerador de manera simultánea, ¿qué decimos? Ese valor de x es una asíntota vertical. ¿Recuerdan que también manejábamos esa forma de determinar para las funciones racionales? ¿Sí? Para que lo veamos así rápidamente, nada más. Entonces, fíjate, si x tomara el valor menos 1, ¿anula al denominador en el apartado B? Sí. Sí, sí lo anula. Sí, ¿Y al numerador? Numerador también. No, Al numerador numerador no. no lo anula porque x al cuadrado sería menos 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. Entonces no se anula. Entonces, x igual a menos 1, ¿es una asíntota vertical? La respuesta es sí. X igual a 1, ¿anula el denominador? No. Sí. Sí. La respuesta es sí. ¿Y al numerador? No. La respuesta es no. O sea, x igual a 1, ¿es una asíntota vertical? Sí. La respuesta es sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que una función podría tener más de una asíntota vertical, como en este caso. Fíjense, en este caso nosotros tenemos dos asíntotas verticales. ¿En dónde? En x igual a menos 1 y en x igual a 1. De hecho, lo estamos viendo acá. Esto es menos 1 y esto es 1, ¿sí? Estas son las asíntotas verticales. Bueno, ahí están las gráficas, bueno, se las junta. Veamos una situación acá donde nosotros tendríamos, por ejemplo, esto que está acá. A ver, nosotros tenemos esta situación. ¿Cómo resolvemos esto, chicos? Dice, determinar todas las asíntotas verticales de la gráfica de esta función. Entonces, para asíntota vertical, ¿yo qué necesito primero? Los valores. El valor que anula el denominador Dominio. no es el Bien, numerador. o sea que, ¿qué es lo que necesito? El dominio. El dominio dominio de de la la función. ¿Cuál sería el dominio de nuestra función, de nuestra f? Todos los Los reales reales excepto el 2 y el excepto menos 2. menos 2 y 2. Todos los reales, excepto el 2 y el menos 2. Ya lo tenemos. Y acá estamos viendo que en qué valores de x vamos a investigar la posible existencia de asíntota vertical. En menos 2, en 2, ¿verdad? Entonces, hagamos, a ver, ahora, investigamos, ¿qué es lo que vamos a investigar? Investigamos la existencia de quién. La existencia de asíntota verticales. Bueno, comencemos. A ver, x igual a menos 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? El límite, cuando x tiende a menos 2, ¿de quién? De De x toda la al cuadrado función. más 2x menos 8 sobre x al cuadrado menos 4. Así como estamos, fíjense qué es lo que nos pasaría, así como estamos. Si Profe, ¿no queda nosotros, 0 sobre 0? perdón, ¿No quedaría 0 sobre 0? perfecto. Pero ¿qué podríamos hacer? Fíjate con ese numerador, ¿podríamos hacer algo? Va cara y abajo sí, una Más cara y diferencia. abajo una diferencia del cuadrado. Sí, señor, podríamos factorizar ese numerador. Si nosotros factorizamos, fíjense, ¿cuánto nos quedaría? X
Menos 4, x menos 2, más 2. X menos 2, X más 2. ¿Estás seguro? Sí, no tiene Sí. que buscar un número que X más sea 4, de menos X 8 menos 2. más menos 2. 2. X menos 2 y X más 4. X menos 2 y X más 4. Ahí ya tiene más forma. ¿Y el denominador? X menos 2 y X X más 2. Más 2. más 2. Ahí nos damos cuenta que podemos simplificar estos factores y fíjense que lo que nos queda. Lo que nos queda es que esto es límite cuando X tiende a 2, ¿de quién? De X más 4 sobre X más 2. ¿Sí? Ahora, Profe, cuando, a no le ver, está haciendo perdón, tender a -2. Profe, a era menos menos 2. 2. Ahí está, ahí está. Sí, 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 ahí acabo de verlo, te agradezco. Mira, esto es, en realidad es menos 2. Es menos 2 y esto es menos 2. Bien, si ahora tratamos de solucionar, veamos si tratamos de solucionar qué es lo que nos queda. Acá nos quedaría, esto es menos 2 más 4, menos 2 más 2. Veo que me queda un 2 sobre ¿cuánto? 2 sobre 0. ¿Y cuánto es 2 sobre 0? Infinito. 2 sobre 0 es infinito. Entonces, fíjense, chicos, cuando x se aproxima a menos 2, la función, ¿a qué valor se aproxima? Se aproxima a infinito. ¿Es eso una definición de asíntota vertical? La respuesta es Sí. 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 Entonces vamos a decir, la recta x igual a menos 2 es asíntota vertical. Bueno, ya hemos investigado para el valor menos 2. Ahora veamos lo que pasaría para el valor x igual a 2. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, mira, vamos a plantear exactamente lo mismo que hemos planteado recién. Exactamente Profe, lo mismo. Sí, es infinito como resultado, vendría de analizar la función de -2 por izquierda y -2 por derecha, ¿verdad? En este caso no nos hemos visto en la necesidad de hacer eso, pero hay situaciones en las que podrías hacer eso. ¿Sí? En este caso no lo hemos hecho porque lo único que buscábamos era de que la función vaya a más o menos infinito. Y en este caso ha pasado eso, que está yendo a infinito, entonces no nos hace falta de que hagamos esa distinción. Fíjate que nosotros la función que tenemos, con la que tenemos que trabajar es exactamente la misma, lo único que va a cambiar es el valor de tendencia, la factorización sigue siendo la misma, y acá luego el cálculo del límite iba a seguir siendo el mismo, lo único que al final el resultado, ¿cómo va a cambiar? Fíjate, esto va a ser así y esto va a ser así. ¿Qué me da como resultado? Y como 3 resultado me está cuartos. dando un 3 6 medio. cuartos. O sea que esto es un 3 medio, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profe. Entonces, la pregunta sería, mira, acá vemos que x tiende al valor de 2 y la función, ¿a qué valor tiende? A 3 medio. ¿Es eso una definición de asíntota vertical? La respuesta es No. 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 Entonces vas a decir, por lo tanto, x igual a 2 no es asíntota vertical. Porque ¿qué debió haber dado como resultado? ¿Un más o un menos infinito? Y no pasó eso. ¿Sí? Bien, la pregunta sería, fíjense chicos, entonces, acá, ¿qué es lo que nos estaban pidiendo? Determine todas las asíntotas verticales. O sea, ¿cuál sería la respuesta? Y bueno, la única asíntota vertical es esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. La pregunta sería, si x igual a menos 2 es asíntota vertical y x igual a 2 no lo es, y sin embargo x igual a 2 está fuera del dominio, entonces, ¿qué tenemos en x igual a 2? ¿Qué Un tendríamos? punto ¿Qué sería? vacío. Punto vacío. Y ahí tiene que haber algo, y ese algo es un punto vacío. ¿Sí?
es un punto vacío. Eso es lo que vamos a tener. ¿Vale? ¿Dónde estoy yo? Estoy acá. Bueno, entonces, fíjense, eso es lo que vamos a tener. Entonces, ¿cuál va a ser la ubicación del punto vacío? Va a ser, la ubicación sería, cuando x vale 2, ¿qué valor tendría la función? 3 medios. 3 medios. El punto 2, 3 medios, esa es la ubicación ¿de quién? Del puntito vacío. ¿Cómo quedaría esta cosa si tuviéramos que hacer la gráfica? Bueno, si nosotros tuviéramos que hacer la gráfica, nosotros tendríamos nuestro sistema de ejes cartesianos, donde acá tendríamos el eje de las X, este sería el eje vertical, este es el origen de coordenadas, donde tenemos asíntota vertical, dice en X igual a menos 2. Nosotros trazaríamos nuestra asíntota vertical, esta es nuestra asíntota vertical, fíjense ustedes, y en el punto X igual a 2, acá, 2, y suponete que esto sea, qué sé yo, por decirte algo, esto es 1 y esto es 2, 3 medios sería el punto que está acá, ¿no es cierto? Esto es 3 medios, sería 1,5. Acá, en esta ubicación, ¿qué tendríamos? En esta ubicación tendríamos el puntito vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe. Bueno, eso es lo que pasaría Sí, profe. en esta función. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, para determinar la asíntota vertical, ¿qué necesito? Y yo necesito el dominio de la función. ¿Por qué? Porque de ahí tengo que rescatar los valores de x donde voy a investigar la existencia de las asíntotas verticales. Entonces, necesito el dominio. ¿Sí? Y de ahí procedemos como ya lo hemos visto recién. En esta situación, este es un ejemplo que está escrito, así que se lo dejo para que ustedes después lo lean. Y esto también se lo dejo para que se entrenen, pero háganlo, chicos. Esto que yo los dejo acá, háganlo. Esto es una lectura nada más, así que lean el ejemplo. Y acá es lo que se ha usado en un simulador, por eso quiero que tómenlo como un material de lectura. Pero este sí, háganlo. Este sí, háganlo. Los límites infinitos tienen propiedades. Veamos las propiedades. Dice que si tenemos dos números C y L, que son números reales, y dos funciones f y g, dale que el límite de la función f cuando x tiende a c es infinito, y el límite de g cuando x tiende a c es L, nosotros vamos a tener estas propiedades. Fíjense ustedes. Dice, el límite de f más menos g de x, cuando x tiende a c, dice que sería infinito. ¿Y por qué? Y bueno, porque vos fíjate que f de x, ¿cuánto vale? Vale infinito. Y g de x vale, o sea, estoy hablando de los límites, ¿no? Y estoy asumiendo que ustedes ya están aplicando la propiedad. Por ejemplo, dice límite de la suma de dos funciones. Claro, ¿Qué serían los dice la resultados propiedad ya. de eso? ¿Qué dice la propiedad? ¿Eso es igual a qué? Es la suma de los límites. Es igual a la Suma de suma de los límites, y de la misma manera para la resta de las dos funciones, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy asumiendo que eso ya lo estamos aplicando, ¿eh? Entonces dice, el límite de f más menos g de x, y esto va a ser infinito. ¿Y por qué? Y porque el límite de f es infinito, y el límite de g es L, entonces yo tendría infinito más menos L. ¿Qué me va a dar siempre? Infinito. En el caso del producto, dice que vos tenés el límite de f por g. Ya sabés que de acuerdo a la propiedad del producto, yo tendría el producto de los límites, ¿verdad? Y entonces yo tendría infinito por L. ¿Qué me da? Y me da infinito, en la medida de que L sea como, sea positivo. Porque puede suceder de que L sea negativo, entonces el producto de f por g, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el cociente, si yo tengo el límite de g de x sobre f de x, cuando x tiende a 0, dice que es, cuando x tiende a c, dice que es 0. ¿Y eso tiene sentido? Sí, porque el límite de g de x es una constante que es L, y el límite de f de x es infinito. ¿Qué tendría? Una constante sobre infinito. ¿Cuánto te da una constante sobre infinito? Te da 0.
Por eso te está mostrando acá. Hay algunos resultados que nosotros ya lo venimos usando, pero acá los formalizamos y los enlistamos como las propiedades de los límites infinitos. A ver, por ejemplo, veamos estas situaciones. Dice, el límite de 1 cuando x tiende a 0 es igual a 1, porque vos sabés que el límite de una constante es la constante misma, ¿no es cierto? Y después te dice, el límite de 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0 es infinito, eso también ya lo estamos viendo. ¿Qué dice? Si vos haces la suma, dice el límite de f de x más g de x, o sea, el límite de 1 más 1 sobre x al cuadrado, te tiene que dar infinito. ¿Por qué? Y por lo que vale acá, por lo que te está dando acá como consigna. En cambio, en el apartado B, te dice que el límite de x cuadrado más 1, cuando x tiende a 1 por izquierda, dice que es 2. Y el límite de la cotangente de pi x, cuando x tiende a 1 por izquierda, dice que es menos pi. ¿Cómo evaluamos el límite que tenemos acá? ¿Cómo encontramos este resultado? ¿Cómo se encuentra este resultado? Eso se encuentra porque vos sabés que la cotangente de pi x, ¿cómo la podés escribir? La podés escribir ¿como qué? Como el coseno de pi x, ¿sobre quién? Sobre el seno de Seno. pi x, ¿sí? Acordate que ¿cuánto vale si x tiende a 1? Pi x, ¿cuánto vale? Y bueno, pi x va a valer ¿cuánto? Coseno de pi. Va a valer coseno de pi. Y si en el denominador yo tendría seno de pi, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el coseno de pi? El coseno de pi vale menos 1. ¿Y cuánto vale el seno de pi? Vale 0. Y entonces esto aquí es igual a menos 1 sobre 0. Fíjate que acá, ¿qué es lo que tenés? Acá tenés una constante dividida 0. Una constante dividido 0, ¿qué te da? Infinito. Pero como está precedido por un signo menos, ¿qué es lo que vas a tener? Menos infinito. Que es la propiedad esta que te estaba mostrando acá. Esta es la que está pintada en verde. ¿Sí? Es la propiedad que está pintada en verde, es esa. ¿Sí? Entonces eso es para que lo tengan presente. Entonces después te dice, bueno, mira, el límite de la primera función sobre la segunda función te da 0. ¿Y tiene sentido? Y sí, porque mira, yo tengo, acá, ¿qué es lo que tendría en esta? Acá lo que yo tendría sería una constante dividido ¿cuánto? Menos infinito. ¿Y esto es igual a qué? A menos 2 sobre infinito. ¿Cuánto es 2 sobre infinito? Cero. Cero. Es 0. Y precedido por signo menos, y sigue siendo 0. ¿Y por qué? Y porque el 0 no tiene signo. ¿Estamos de acuerdo? El 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Entonces, ahí están, estos ejemplos son muy evidentes, pero la idea es que ustedes visualicen cuáles son las operaciones que están, digamos, tenidas en cuenta. Así como hemos evaluado los límites infinitos, también tenemos los límites en el infinito. Y fíjense, nosotros vamos a tener una definición intuitiva donde dice que los límites en el infinito son aquellos en donde el límite de f de x, cuando x tiende a infinito, es igual a L. Entonces, ¿esto qué es lo que te está diciendo? Que la función f de x se aproxima a un valor L, cuando x se hace muy grande. ¿Por qué decimos muy grande o que crece de manera indefinida? Porque se está yendo a más infinito. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en la gráfica? Estamos viendo que a medida de que x se está yendo a más infinito, la función ¿a qué valor se está yendo? La función se está yendo al valor L. Acá tenemos algunos ejemplos en donde se visualiza eso. Fíjense, chicos, ya vemos que hay una interpretación geométrica de estos límites en el infinito. ¿Qué estarían representando? Una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal, ¿sí? De la misma manera podemos tener y podemos decir lo siguiente, que el límite de una función f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a un valor L, que es lo que estamos diciendo, que la función f de x se aproxima a una constante o un número L en la medida de que x se hace muy, pero muy pequeño. ¿Qué quiere decir que se hace muy pequeño? Que decrece de manera indefinida. ¿Qué es esto?
que cuando x se va hacia menos infinito, la función ¿a qué valor se está yendo? En este caso, se está yendo al valor L. Nuevamente, estamos viendo que una interpretación geométrica de lo que sería un límite en el infinito, ¿qué sería? Que representa una asíntota horizontal. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos en donde se está visualizando eso. Veamos un ejemplo como el que tenemos acá en la pantallita. Fíjense, cuando nosotros tengamos un límite de este tipo, un límite en el infinito, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Nosotros vamos a decir, bueno, mira, el límite, cuando x tiende a infinito en este caso, nosotros vamos a decir esto es 3x al cuadrado menos x menos 2. ¿Qué tipo de función sería esta? La racional. Es una función racional. Fíjense cómo vamos a proceder para resolver. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a sacar factor común la variable de mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador. ¿Cuál sería acá en este caso? ¿Cuál sería la variable de mayor exponente en el numerador? Sería X al cuadrado. x al cuadrado. ¿Y qué me queda? ¿Factor común de quién? De 3 De 3. menos 1 sobre x y menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Está bien eso, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, profe. De la misma manera, en el denominador sacamos factor común x al cuadrado. ¿Factor común de quién? De 5 más 4 sobre x y más 1 sobre x al cuadrado. También vemos que podemos simplificar x al cuadrado con x al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda que esto es el límite, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado sobre 5 más 4 sobre x y más 1 sobre x al cuadrado. Fíjense que x tiende a infinito, entonces nosotros vamos a tratar de resolver esto y vamos a ver que esto queda 3 menos 1 sobre infinito menos 2 sobre infinito al cuadrado sería infinito sobre 5 más 4 sobre infinito y más 1 sobre x al cuadrado, que sería infinito al cuadrado. Infinito al cuadrado es infinito. Cada uno de los cocientes, cada una de esas fracciones que tienen como denominador a infinito, ¿cuánto vale cada una de esas fracciones? 0. Cada una de estas fracciones vale 0, entonces nosotros vamos a decir que esto es igual a ¿cuánto? A 3 3/5. Y entonces, ¿qué vamos a terminar diciendo, chicos? Vamos a terminar diciendo, bueno, mira, el límite de esta función es igual a ¿cuánto? El límite de esta función es igual a 3/5. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que cuando x tiende a infinito, la función dada, esta que está acá, esta función, ¿a qué valor tiende? Tiende a 3/5. O sea, el límite existe y vale ¿cuánto? Vale 3/5. Si te pidieran, ¿cuál es la interpretación geométrica de ese resultado? ¿Qué es lo que contestarías? Asíntota Que hay horizontal. asíntota horizontal. En Que I igual a representa 3/5. una Sí, para asíntota horizontal, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a contestar luego, ¿sí? Eso es lo que vamos a contestar luego. Y de hecho, fíjense, si nosotros hubiéramos hecho la gráfica, esto sería lo que nos estaría dando como gráfica. Lo que está en celeste sería la traza de la función y lo que está en rojo sería la asíntota, en este caso, ¿sí? Fíjense, entonces, teniendo en cuenta eso, definamos lo que es una asíntota horizontal. Vamos a decir que la recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x, si se cumple alguna de las siguientes condiciones. ¿Cuál? El límite de la función f de x cuando x tiende a infinito es L, o bien el límite de la función f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L. En ambos, si sucede alguna de estas situaciones, vamos a decir la recta y igual a L es una asíntota horizontal. Sí, te escucho. No, le quería preguntar en el gráfico anterior por qué la función la intersectaba la asíntota. Porque hay veces que ocurre eso.
hay veces que ocurre eso, ¿sí? Pero vos fíjate, ¿dónde tiene incidencia la asíntota? La asíntota tiene incidencia cuando x se va, ya sea a menos infinito o ya sea a más infinito. Es ahí donde tiene incidencia. En los puntos que son cercanos digamos, a los ejes cartesianos, y ahí puede que la gráfica de la función corte en algún punto a la asíntota horizontal. Es posible que pase eso, ¿sí? Es posible que pase Sí, eso, como lo gracias. muestra en este caso esta gráfica. Pero la función se va a aproximar a una constante en la medida de que x se vaya ya sea a más infinito o a menos infinito, o sea, en los extremos izquierdo o derecho del espectro que es el eje horizontal. ¿Sí? Veamos acá, a ver acá que teníamos. Eso lo dejo para que lo lean ustedes. Veamos acá un ejemplo. Eso también lo dejo para ustedes y veamos esta aplicación. ¿Sí? Veamos esta aplicación que a mí me interesa que la resolvamos. A pesar de que esto lo van a hacer con el profe de práctica, pero me interesa que lo veamos entre nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Qué es lo que nos están solicitando? Encuentren las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de la función. Esta función, ¿qué tipo de función sería, chicos? Una irracional. Es una función bastante especial. No es del todo irracional, o sí. Una híbrida. Sí, es algo extraño, pero es una fraccionaria. Lo que tenemos es lo siguiente. ¿Cuál sería el dominio de esta función? A ver, si nosotros lo vemos a lo lejos, esta función está dada como un cociente de dos funciones, donde yo tengo esta función que está en el numerador y esta función que está en el denominador, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el dominio de una función que está dada como cociente? Recuerden lo que era álgebra de funciones. Son todos los reales menos X-5 distinto cero. Tenemos que hacer la intersección, ¿verdad? Tenemos que hacer la intersección de la función que está en amarillo con la función que está en celeste. Y además tenemos que excluir de esa intersección ¿a quién? A los valores de x que me anulan al denominador. En este caso, el numerador, ¿qué dominio tendría? Reales. Todos los reales, porque ahí no tiene ningún problema, porque la variable como está elevado al cuadrado, no importa si x es igual a 0, si es positiva o negativa, ese radicando siempre va a tener una solución real. En cambio, o sea que el dominio de la parte amarilla serían los reales, ¿sí? Vamos con la parte celeste. ¿Cuál sería el dominio? Los reales, excepto el 5 tercio. Todo sería para todo x distinto de 5 tercios. Entonces, ¿cuál sería el dominio de nuestra función? Todos los reales, excepto el 5 sobre 3 también. Todos los reales, excepto el 5 tercios. Ese es el dominio, sí. ¿Dónde investigamos la posible asíntota vertical? La asíntota vertical la investigamos ¿en dónde? En 5 tercios. Valores. ¿Perdón? En el valor excluido. Sí, señor, sí, señor. Entonces hacemos límite cuando x tiende a 5 tercios. ¿De quién? De la función dada. Y la función dada es esta, 2x al cuadrado más 1, raíz de 3x menos 5. Si nosotros hacemos la sustitución directa, fíjate qué es lo que nos va a dar. Acá, ¿qué vamos a tener? 3 por 5 tercios menos 5. Y arriba voy a tener 2 por ¿cuánto? Por 25 noveno más 1. Todo eso dentro de una raíz. ¿Y esto es igual a cuánto? Bueno, fíjate que esto se fue con esto. ¿Y qué te ha quedado?
Y te ha quedado que acá tenés un 5 menos 5. Y acá arriba, ¿qué tenés? Un 50 noveno, que le sumas 1, te da 59 noveno raíz. En definitiva, ¿el numerador qué es? Y es una constante, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. O sea, Sí. ¿qué es lo que tenés acá? Y bueno, acá lo que vos estás teniendo, esto es raíz de 59 tercios. ¿Dividido cuánto? Dividido 0. ¿Qué es esto? Una constante dividido 0. ¿Y eso cuánto te da? Infinito. Infinito. Entonces vos lo que tenés es, cuando x se aproxima a una constante, la función, ¿qué le pasa a la función? Y la función se va a infinito. ¿Es eso una definición de asíntota vertical? La respuesta es sí. Sí. Entonces vas a decir, la recta x igual a 5 tercios es asíntota vertical. ¿Sí? Ahí ya tenemos, por ese lado ya tenemos la asíntota vertical. Bueno, ahora vayamos para la asíntota horizontal. Para la asíntota horizontal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a aplicar límite, pero acá el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 2x al cuadrado más 1, raíz sobre 3x menos 5. Como esto es un límite en el infinito, ¿cómo se procede? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar este factor común, la variable Más grande de y mayor mayor grado. potente. De mayor grado. Entonces, fíjate, en el numerador, ¿cómo quedaría? Y bueno, mira, sería x al cuadrado, factor común de 2 más 1 sobre x al cuadrado, y todo esto, raíz. ¿Sí? Y abajo, x sobre quién. ¿Por quién? Por 3 menos 5 sobre x. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué dicen? Sí. Sí, profe. Entonces ahora en el numerador nosotros tenemos x al cuadrado por el paréntesis. Ahí se puede aplicar la distributiva respecto de la radicación. Sí. 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 Entonces fíjate cómo va a quedar ahí. Ahí va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar x al cuadrado, raíz, y acá te queda, a ver, no vamos a poner esto, vamos a poner directamente 2 más 1 sobre x al cuadrado, entonces raíz, y acá tengo x por 3 menos 5 sobre x. ¿Sí? Entonces, fíjate que esta expresión que está acá, vos tenés esta expresión que dice x al cuadrado raíz. ¿Eso a qué es igual? Valor Valor absoluto absoluto de de X. X. Ese es el valor absoluto. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Y esto va a quedar como el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De el valor absoluto de x 2 A más infinito, 1 profe. sobre x. ¿Perdón? Cuando x tiende a infinito. Puso 0. Gracias. Ahí está. Gracias, te agradezco. Es la emoción de estar resolviendo. Bueno, entonces fíjate que estamos ahí. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo hacemos? Y bueno, fíjate que a esto yo le voy a llamar la expresión 1. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que como yo tengo acá valor absoluto, entonces tengo que usar la definición del valor absoluto. Y entonces me voy a ir por una línea y voy a decir, bueno, mira, cuando x sea positivo, entonces yo voy a tomar, voy a decir, entonces, en 1, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar lo siguiente, límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? ¿De qué función? Y bueno, de la 1, pero ya no escribo valor absoluto. ¿Qué escribo? Y escribo simplemente x. Y acá por 2 más 1 sobre x cuadrado, raíz. ¿Sobre quién? Sobre x, 3 menos 5 sobre x. Y acá vemos que podemos simplificar esta x con esta otra. Y fíjate qué te ha quedado. Te ha quedado que esto es el límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? De 2 más 1 sobre x al cuadrado, esto es raíz, sobre 3 menos 5 sobre x. Bueno, tratemos de resolver esta situación y fíjate, como x tiende a más infinito, ¿qué me queda? Me queda que esto es 2 más 1 sobre
infinito al cuadrado, que es infinito, y esto está aplicado sobre la raíz, y esto sería 3 menos 5 sobre infinito. Todas las fracciones que tienen como denominador acá a infinito, ¿cuánto valen? Valen 0. 0. O sea, que acá, ¿cuál es nuestro resultado? Esto es raíz de 2 tercios, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando x tiende a más infinito, la función ¿a qué valor tiende? Tiende a raíz de 2 tercios. ¿Es una asíntota horizontal? Sí. Entonces lo decimos acá. Por lo tanto, la recta y igual a raíz de 2 tercios es asíntota horizontal. ¿Sí? Eso es por un lado. Ahora, de la misma manera, nosotros vamos a decir, bueno, mira, porque como estamos aplicando la definición de valor absoluto, ahora para valores menores que 0, entonces en 1, ¿cómo queda la expresión en 1? Va a quedar el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿De quién? Y ahora ya no voy a escribir valor absoluto. ¿Y qué escribo? Escribo menos x, 2 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Y todo esto sobre quién? Sobre x por 3 menos 5 sobre x. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos simplificar. Y ese menos que ha quedado ahí, como es una constante, ¿lo puedo sacar fuera del límite? La respuesta es sí. Entonces esto es límite cuando x tiende a menos infinito, y fíjate de quién. De 2 más 1 sobre x al cuadrado, esto es una raíz, sobre 3 menos 5 sobre x. Y si resolvemos esto, nos va a quedar menos, y acá me queda 2 más 1 sobre x al cuadrado sería menos infinito al cuadrado, ¿qué te queda? Te queda infinito. Y esto es raíz. Y abajo tengo 3 menos 5 sobre menos infinito. Fíjate que este menos, con este menos se hace más, ¿no es cierto? ¿Es así? El hecho es que 5 sobre infinito, ¿qué me da? Y me da 0 más 3 y me queda 3 en el denominador. Y en el numerador, ¿qué me queda? Me queda raíz de 2. Nuevamente, cuando x se va a menos infinito, la función ¿a qué valor se está yendo? La función se está yendo a menos raíz de 2 tercios. O sea, vamos a decir de que la recta y igual a menos raíz de 2 tercios, ¿es qué cosa? Es asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Hemos contestado lo que nos estaba pidiendo el ejercicio? Sí, ya está. Ya lo hemos contestado, hemos respondido, nos pedía las asíntotas horizontales y verticales, y ya hemos cumplido con lo que nos solicitaba. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe, Bien. ninguno. Fíjense, chicos, que nosotros necesitamos resolver límites. Llega un momento en el que nosotros resolvemos mediante la sustitución directa de el valor de tendencia de la variable independiente, pero muchas veces sucede de que cuando procedemos de esa forma, se nos presentan expresiones como las que están figurando acá, con la expresión 1 y la expresión 2. Fíjense la diferencia que tenemos acá, en la expresión 1 y en la expresión 2. Fíjense, ¿qué es lo que notan ustedes de parecido o de distinto? ¿Qué pueden decir de esas dos expresiones? Indeterminación. En la amarilla, nosotros tenemos una indeterminación. 1 sobre 0 es una indeterminación. ¿Y por qué? Y porque no está definida la división por 0. Entonces, para nosotros, ¿eso qué es? Una indeterminación. Esa indeterminación, ¿con qué? ¿Cómo la representamos? La representamos mediante el infinito. Decimos que eso es infinito. Recordemos que infinito no es un número. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos esa expresión que está en 1, que está pintada en celeste, y que dice 0 sobre 0. A esa forma, nosotros le vamos a llamar, es una forma indeterminada. Entonces, lo que está en amarillo le vamos a llamar simplemente es una indeterminación. ¿Por qué? Porque
hay un cociente con divisor 0. Mientras que la expresión que está en celeste, que yo tengo un 0 sobre 0, tanto en el numerador como en el denominador, entonces eso yo le voy a llamar una forma indeterminada. Y que esa forma indeterminada surge cuando yo pretendo resolver un límite mediante una sustitución directa de la variable independiente por su valor de tendencia. Es más, generalicemos, tenemos distintas formas indeterminadas que se van a presentar a la hora de resolver límites. Esas formas indeterminadas están tabuladas acá. Tenemos la forma infinito sobre infinito, 0 sobre 0, 1 a la infinito, infinito a la 0, 0 por infinito, infinito menos infinito y 0 a la 0. Todas estas que están acá, que tenemos 7, estas van a ser las formas indeterminadas. ¿Estamos de acuerdo? Estas, ¿cómo se van a llamar? Formas indeterminadas. Comencemos, por ejemplo, con la forma 0 sobre 0 y veamos un ejemplo. Tenemos esta situación. Nosotros tenemos esta situación y queremos resolver. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ver si hay una forma indeterminada. Entonces, nosotros decimos, bueno, a ver, veamos si hay alguna forma indeterminada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es Reemplazar sustituir. X. Exactamente. Entonces, si nosotros reemplazamos, fíjense, en el denominador tengo 2 menos 2, ya es 0. Y en el numerador yo tendría 2 al cuadrado, 4, más 6 es 10, menos 5 por 2 es menos 10. Menos 10 más 10, ¿qué me da? Me da un 0. Entonces, ¿esto qué es? Una forma indeterminada. Entonces, ¿cómo procedo para resolver? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que proceder para resolver? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Cómo tengo que proceder? Factoreando. En el numerador. Lo que tengo que Acariciar el hacer, numerador. lo que tenemos que hacer es tratar de que esa forma indeterminada desaparezca. Entonces, veamos, eso lo vamos a tratar de solucionar mediante estrategias algebraicas. En este caso, factorizamos el numerador. Si factorizamos el numerador, ¿cómo nos quedaría factorizado, chicos? X menos 2 por X más 3. Y yo te diría No, X x menos menos 2 por x menos 3. Los dos Es decir, positivos, negativos. Sí, ahí está. sí, Y abajo que tenés x menos 2. Vemos que podemos simplificar este término con este otro, con el que está produciendo la indeterminación. Y fíjate que te queda límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De x menos 3. Ahora procedemos a resolver y esto sería un 2 menos 3. ¿Y esto te da cuánto? Te da menos 1. ¿Cuánto vale el límite de la función? Menos 1. ¿Existe el límite de la función? Sí. ¿Cuánto vale? Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Ahí Vamos sería con un punto vacío, ¿no, Sí, profe? profe. ¿Por qué punto vacío? Porque el 2 está restringido, o sea, está fuera del dominio. X, cuando X es igual a 2. Fíjense que el compañero ha hecho una interpretación muy buena, porque si nosotros decimos, a ver, esta es la función con la que hemos trabajado, la respuesta es sí. ¿Cuánto vale su dominio? Y valen todos los reales, excepto ¿quién? Excepto el 2. Con la resolución del límite, nosotros ¿qué hemos determinado? Hemos determinado que en x igual a 2 no hay asíntota vertical, sino que en x igual a 2, ¿qué habría? ¿Qué habría? Punto vacío. Un Un punto punto vacío. vacío. ¿Cuál sería la ubicación del punto vacío? El Menos punto 1. 2 2 menos 1. El punto 2 menos 1, que sería un punto vacío. ¿Y cuál sería la forma de la representación gráfica de esta función que está pintada en amarillo? una recta. Una recta. ¿Qué pendiente tendría la recta? Positiva. ¿Cuánto vale? 1. 1. ¿Y de dónde estamos leyendo todo eso? De acá. Ahí nos está diciendo. De ahí. ¿Sí? Bueno.
Perfecto, muy bien. Sigamos con lo nuestro. Veamos otro ejemplito y dice, bueno, acá ya tenemos recargada de estas cosas. A ver, veamos. Fíjense, tenemos esta situación. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar, ¿qué es, chicos? Lo que tenemos que hacer es ver que realmente tenemos y estamos en presencia de ¿qué? De una forma indeterminada. Si nosotros hacemos la sustitución directa de x por 1, fíjate que me da. En el denominador sería 1, menos 2 es menos 1, más 3 es 2, menos 2 es 0. Y en el numerador yo tendría 1 más 3, 4, menos 4 por 1 es menos 4, más 4 es 0, o sea, es una forma indeterminada. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿Qué es lo que haríamos? Y bueno, Hay podemos que proceder, factoriar. exactamente, vamos a proceder con la misma idea del ejercicio anterior. El tema está en cómo factoreamos esta situación. ¿Cómo vamos a factorear? A ver, Podríamos, cuéntenme. El denominador por Ruffini y bueno, y ver qué queda ahí. Bien, Y entonces trabajemos sobre el denominador. Entonces, a ver, el denominador sería x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 2 igual a 0. Entonces ustedes dicen, aplicamos Ruffini. Apliquemos Ruffini. Esto sería 1 menos 2, 3 menos 2. Y acá yo tengo que poner un valor. ¿Qué valor Uno. va acá? En este angulito. ¿Qué valor va acá? 1. ¿Por qué 1? habría que probar hasta que el último resultado de 0. ¿Con qué valores probamos? Profe, ¿no se podía encarar Con con el factor por grupo? término independiente, o sea, Creo que no llegarías a buen término, pero también sería una opción por un caso de factoreo. Suponete que sigamos con la línea de Ruffini. ¿Cómo se trabaja acá? Acá lo que se trabaja es, ¿qué iría acá donde está el recuadrito en rojo? Ahí se van a colocar los divisores de del menos 2. término independiente de menos 2. ¿Cuáles son los divisores de menos 2? Son menos 2, El menos 2. 1, 1 y 2. Entonces, los divisores de menos 2 son menos 2, menos 1, 1 y 2. Perfecto. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, para todos esos valores tenés que aplicarle Ruffini. ¿Y cuándo vas a concluir de que alguno de ellos es un 0 o una raíz? Y bueno, cuando el resto te des ¿cuánto? Te tiene que dar 0, ¿no es 0. cierto? Bueno, yo acá voy para achicar los tiempos, yo voy a probar directamente con un valor que sé que me funciona y que es para x igual a 1. ¿Cómo se trabaja? El 1 baja, 1 por 1 es 1, esto es 1, esto es menos 1, esto es menos 1, esto es 2, esto es 2 y esto es 0. ¿Sí? Entonces, acá vemos que x igual a 1 es ¿qué cosa? Es una raíz es un 0 del polinomio denominador. Y ahora, acá, estos son los coeficientes de un nuevo polinomio. ¿De qué grado? De grado 2. O sea que esto sería x al cuadrado menos x más 2, igual a 0. ¿Se puede factorizar este trinomio? Sí. ¿Cómo quedaría si yo lo pretendo factorizar? No. Bueno, y fíjense, tiene un discriminante que es negativo, por lo tanto no va a tener raíces reales. Entonces no se puede reducir, queda como está. Entonces, ¿cómo quedaría profe, este denominador? Y bueno, mira, el denominador va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar x menos 1 por x al cuadrado menos x más 2 igual a 0. A ella quedó factorizado. Sí, alguien me hablaba. el profe en práctica lo que hacía, factoreaba así como está el polinomio numerador, Ujú. y a ese valor, a un factor, lo que factoreó arriba lo dividía en el polinomio, el denominador, y de esa manera ya factorizaba, digamos, con el cero Bueno, que encontraba en el denominador. sí,
siempre que sea válido hacer lo que se hace, vos tenés muchas vías como para hacer lo que estamos haciendo. Yo reitero, acá hemos elegido la vía de Ruffini, pero ¿podrían haber tomado otro camino? Sí, podrían. Entonces, lo importante es que esté bien factorizado. Eso es lo importante, ¿sí? Ahora, ¿cómo quedaría el numerador si lo tenemos que factoriar? ¿Cómo quedaría? X menos 1 por X menos 4. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es ya escribir lo que nos va a quedar. Entonces, vamos a tener lo siguiente. A ver, en el numerador, nosotros vamos a tener, a ver, límite cuando x tiende al valor de 1. Y entonces, ¿qué nos queda en el numerador? Nos queda X menos 1 1 X más 4. por x Más. más 4. Y en el denominador, fíjate, vos tenés x menos 1 y tenés x al cuadrado menos x más 2. Te das cuenta que podés simplificar este término, que es el que te está generando la indeterminación. Entonces, ¿qué queda? Que esto es el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De x más 4 sobre x al cuadrado menos x más 2. Bueno, ahora tratemos de resolver. Vemos que en el numerador, ¿qué tengo? Tengo 1 más 4 y en el denominador tengo 1 menos 1 más 2. ¿Cuánto me da esto? Bueno, me doy cuenta que acá puedo esto cancelarlo. ¿Y cuánto me da? Me da 5 medios. ¿Sí? 5 medios. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Qué tengo en x igual a 1? Asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Estás No, seguro? todo vacío. Vas a tener un puntito vacío. ¿Sí? Para que sea asíntota horizontal, x ¿a qué valor debería tender? A infinito. A más o menos infinito. Y la función a un valor constante, a un valor finito. No se confundan con eso, chicos. ¿Sí? No se confundan con eso. ¿Mm? El apartado, el ejercicio este que está acá, ¿cómo sería? Fíjense, tenemos esta situación, es una versión ya, digamos, distinta a las anteriores. ¿Cómo haríamos? Bueno, como siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es verificar que haya una ¿Profe? forma indeterminada. Sí, En el ejercicio anterior creo que no era así la factorización, porque ahí sería Era menos 1, menos 3, creo. menos 3, x más 3. acá. Sí, Y bueno, la cambiemos, si esa está mal. Esta que está acá. Ahí Menos está. x menos 3. Entonces, es menos 3. Y acá sería también menos 3. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo el aporte del compañero. ¿Sí? Buenísimo. Menos 3. O sea que esto nos da ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí está. Ahora sí, chicos, ¿ahí está bien? sí, ahí está bien. Ustedes estén atentos porque ustedes ven mucho mejor que yo, así que agradezco estas intervenciones. Fíjense, si nosotros hacemos acá la sustitución directa, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Denominador ya vemos que hay un 0. Como x tiende a 0, 0 más 1 es 1, raíz de 1 es 1, menos 1 es 0. Esto es una forma indeterminada. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Cómo vamos a trabajar acá? ¿Cómo se les ocurre, chicos? Multiplicar y dividir por el Claro. conjugado. Sí, Con acá vamos a usar la técnica de la numerador. racionalización. Y la técnica, en este caso, va a estar aplicada sobre el numerador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar y dividir ¿por quién? Por el conjugado del numerador, porque en este caso la raíz está en el numerador. Entonces vamos a decir, ¿cuál sería el conjugado? Raíz de x más 1 más 1. Más 1. Entonces multiplicamos y dividimos por la misma expresión. ¿Y qué es lo que nos da esta técnica? ¿Qué es lo que nos da? Fíjense, en el numerador, ¿qué tendríamos?
Esto que 1 está acá, menos raíz de x más 1 al esto que está cuadrado. acá, con esto que está acá, ¿qué sería? Una diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrado que si nosotros la rearmamos sería x más 1 raíz, todo esto al cuadrado, menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y abajo en el denominador, y bueno, mira, en el denominador tendrías x por la raíz de x más 1 más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Y bueno, mira, el exponente con la raíz se va, y entonces esto nos queda, que es el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De x más 1 menos 1 sobre x por la raíz de x más 1 más 1. Acá nuevamente podemos cancelar estos dos valores y finalmente va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x por la raíz de x más 1 más 1, ¿sí? Y nuevamente en esta última línea podemos simplificar nuevamente. ¿Y qué te queda? Te queda que esto es el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 1 sobre la raíz de x más 1 más 1. Y ahora sí estamos en condiciones de resolver y esto va a ser 1 sobre 0 más 1 más 1. ¿Qué me da acá todo esto? Me da que es un medio. ¿Sí? ¿Esta es la solución? Sí, esta es la solución. En todos los casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero identificamos la forma indeterminada y luego ¿qué hacemos? Y luego por alguna estrategia de operaciones algebraicas, factoreo, simplificación, racionalización, podemos eliminar la indeterminación y con ello buscar el resultado de nuestro límite, ¿sí? Y ver definitivamente si el límite existe, si el límite de la función existe. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, así como hemos profe. visto esta forma, veamos la forma infinito sobre infinito, ¿sí? Tomemos un ejemplo. Este ejemplo ya lo hemos visto. ¿Cómo tenemos que proceder en este caso? Factor común Factor común del del... exponente Tenemos que con sacar mayor, factor común, del exponente mayor. la variable de mayor exponente, tanto en el numerador como en el denominador, y ahí llegamos al resultado. Y en este otro caso, y de una manera similar, ya hemos visto un ejemplo, pero este sí lo vamos a resolver. ¿Sí? A esto sí lo vamos a resolver. Así que, a ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Ustedes cuéntenme, ¿qué tenemos que hacer primero? Ver si es una indeterminación. Lo que tenemos que es dejar sentado de que hay una forma indeterminada. Entonces, veamos. Para ello, ¿qué hacemos? Hacemos la sustitución directa de la variable. Y entonces vos fíjate, ¿qué voy a tener? En el denominador voy a tener infinito, y en el numerador yo tengo x tiende a infinito. Infinito al cuadrado es infinito. Por 3 es infinito. Más 1 es infinito. Raíz de infinito y sigue siendo infinito. ¿Esto qué es? Es una forma indeterminada. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos esta forma, chicos? Y bueno, como Sacamos recién, factor. sí señor, como recién lo habíamos comentado para el ejercicio anterior, sacamos factor común, la variable de mayor exponente, tanto en el numerador como en el denominador, ¿no es cierto? Y entonces fíjense ustedes lo que yo voy a hacer. Acá dice es x al cuadrado y es factor común ¿de quién? De 3 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Es correcto eso? Sobre x. ¿Sí? Sí, sí, profe. Entonces yo acá voy a poner lo siguiente y ustedes díganme, profe, ¿eso está bien o está horrible? Ustedes díganme. Yo voy a aplicar un par de propiedades, voy a poner directamente valor absoluto de x por 3 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Es así? Sí. Sí, Sí, profe. está bien. Y ahora a esto le voy a llamar la expresión 1.
Y entonces, como tengo la expresión 1, un valor absoluto, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, mirá, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que evaluar. Primero, cuando x tome valores positivos. Entonces, ¿qué va a pasar en la expresión 1? Bueno, en la expresión 1 vas a tener el límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? ¿De De quién? X. Díganme. Eso, de x por la raíz de 3 más 1 sobre x al cuadrado. Y todo esto sobre x. Podemos simplificar. Fíjate, esta x con esta x. ¿Y qué te ha quedado? Te ha quedado que esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 3 más 1 sobre x al cuadrado raíz. ¿Sí? Y entonces ahora si tenemos que resolver, esto sería 3 más 1 sobre infinito al cuadrado es infinito. ¿Y esto me da cuánto? Esto me da raíz de 3. Si me preguntaran, ¿cuál es la interpretación geométrica de ese resultado? ¿Cuál sería tu respuesta? Una Una asíntota horizontal. Que la gráfica de la función presenta una asíntota horizontal ¿en dónde? Raíz de 3. En la recta y igual a raíz de 3. Esa es la respuesta. En la recta y igual a 3. También tenemos que evaluar si x tomara valores negativos. Entonces, la expresión 1, ¿cómo quedaría? Quedaría como límite cuando x tiende a menos infinito. ¿De quién? Ahora, ¿de quién escribimos? Y bueno, será de menos x por 3 más 1 sobre x al cuadrado, y esto es raíz, y todo esto sobre x. Acá vemos que igualmente podemos simplificar x, y ¿qué es lo que nos quedaría? Ese signo menos sale fuera y me queda menos el límite cuando x tiende a menos infinito de 3 más 1 sobre x al cuadrado, y esto es una raíz. Volvemos a resolver y esto nos va a quedar que es 3 más 1 sobre infinito, raíz, y definitivamente esto es menos raíz de 3. Y de nuevo, preguntamos, ¿cuál es la interpretación geométrica de este resultado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos una asíntota horizontal en y igual a menos raíz de 3. Sí, señor, eso es. Eso es. Bien, vamos por la forma indeterminada, infinito menos infinito. Veamos cómo sería esta situación. Bueno, fíjate que tenemos acá una situación y bueno, a ver cómo procedemos. Y bueno, de la misma manera que hemos procedido para los casos anteriores, que lo que tenemos que hacer es ver que realmente tengamos una forma indeterminada y bueno, a ver, hagamos la sustitución. Nosotros vemos que x tiende a qué valor? A infinito. Infinito más 5 es infinito. Raíz de infinito sería infinito menos raíz de infinito, que sería infinito. ¿Es esto una forma indeterminada? Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Cómo creen, chicos? ¿Cómo haríamos acá? Multiplicar y dividir por el conjugado. Por el conjugado. O sea, estaríamos usando ¿qué técnica? La técnica de la racionalización, ¿no es cierto? Y entonces vamos a hacer eso que está indicando el compañero. Entonces, raíz de x más 5 menos raíz de x. Entonces, multiplicamos y dividimos por ¿cuánto? Por raíz de x más 5 más raíz de x, o sea, por el conjugado, ¿verdad? De tal forma que en el numerador, ¿qué tenemos, chicos? Diferencia de cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrado. Y fíjate, en esa diferencia de cuadrados, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener raíz de x más 5 elevado al cuadrado menos raíz de x elevado al cuadrado, porque la estoy reconstruyendo a la diferencia del cuadrado. Y en el denominador, ¿qué tenés? Y tenés raíz de x más 5 más
raíz de x. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. ¿Y ahora? Y ahora cancela las raíces con el cuadrado. Simplificamos estos exponentes con la raíz y te ha quedado que esto es el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De x más 5 menos x sobre x más 5 raíz más raíz de x. Bueno, vemos en esta última línea que podemos cancelar x con menos x. ¿Y qué te ha quedado? Y te ha quedado que esto es el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 5 sobre la raíz de x más 5 más raíz de x. Bueno, ahora tratemos de solucionar esta situación y fíjate, arriba tengo 5, queda inalterable, infinito más 5 sería acá. A ver, lo voy a poner para que ustedes vean la secuencia. Raíz de infinito más 5 más raíz de infinito, ¿sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Y esto es 5. Infinito más 5 es ¿cuánto? Cero. Es Cero. infinito más 5 es infinito. Raíz de infinito es infinito. Más raíz de infinito que es infinito. Ahora, ¿cuánto es infinito más infinito? Infinito. Cero. Es infinito. Y 5 sobre infinito es Cero. 0. Ahí está. Quería dejar sentada cuáles son estos cálculos, qué es lo que va quedando, y siempre estamos aplicando las propiedades de los límites infinitos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, acá dice el límite cuando x tiende a infinito de esta función que está entre paréntesis es igual a 0. ¿Cuál sería la interpretación geométrica? Una Una cinta cinta vertical. horizontal en y Que igual la a 0. recta y igual a 0 es Una cinta horizontal. una asíntota horizontal. Esa sería la interpretación. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que por ahora vamos bien, ¿no? Sí, profe. Bueno. ¿Quieren que le pase la asíntota, iba a decir, la clave para la asistencia? Sí, profe. Ya tienen ganas. ¿Podemos continuar, chicos? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora veamos otra forma indeterminada que sería 0 por infinito. Entonces, veamos la forma 0 por infinito y tengamos acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo, fíjense, igual que en los otros, ¿qué es lo que primero hacemos? Lo que primero vamos a hacer es verificar la existencia de la forma indeterminada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá para la solución, nosotros vamos a tratar de chequear esa situación. Y entonces decimos, a ver, mira, cuando x tiende a menos 3, estoy viendo, en el paréntesis, ¿qué tendría? Menos 3 al cuadrado es 9. Más 9 es 18. 6 por menos 3 es menos 18. O sea que la suma me da ¿cuánto? Me da 0 por. Acá en el otro factor, cuando x tiende a menos 3 más 3 es 0. 1 sobre 0, ¿qué te da? Te da infinito. Entonces vemos que esto es una forma indeterminada. ¿Qué hacemos para resolver esta situación? ¿Qué se les ocurre? Se puede factoriar para Factorizar el Señor. numerador. Sí, señor, se puede hacer eso. Eso que está diciendo se puede hacer, así que de hecho lo vamos a hacer. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 3, y fíjate, ¿cómo quedaría factorizado esa expresión que está entre paréntesis? X más 3. X más 3 por X más 3 por Sería X más 3. x más 3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sobre x más 3. Entonces vemos que acá podemos hacer una simplificación del numerador con el denominador, y fíjate que te queda como resultado. Te queda que el límite cuando x tiende a menos 3, ¿de quién?
de x más 3. ¿Y cuánto te da esto? Y bueno, cuando Cero. lo reemplace, Cero. esto es menos 3 más 3, o sea que esto es 0. ¿Qué terminamos diciendo? El límite de esta función existe y vale ¿cuánto? 0. Vale 0. ¿Sí? Interpretación geométrica. Punto ¿Cuál sería? vacío. ¿Están seguros? Sí. Sí. Punto vacío. ¿Cuál sería la ubicación del punto vacío? Menos 3, 0. Menos 13. Menos 3, 0. ¿Y cuál sería la forma de la gráfica? Una recta. Una recta. Una recta. Bien, 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 bien. Vamos para otro ejemplo. Tenemos esta situación. Fíjense cómo hacemos con este caso. Tenemos esta situación. A ver, para solucionar, ¿cómo hacemos? Vayan haciendo los cálculos, vayan haciendo los numeritos. ¿Cómo sería esta cosa? ¿Cómo hacemos? Bueno, dice, el límite del seno de 3x por cosecante de 3x cuando x tiende a 0. Bueno, lo que nosotros sí sabemos es que la cosecante de un ángulo alfa es la recíproca de ¿quién? Del seno de alfa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esas son las recíprocas. Entonces, vos fijate, si el x tiende a 0, el argumento del seno sería 3 por 0, 0. Seno de 0 es 0. Ahora, el argumento de la cosecante es 3x. Cuando x tiende a 0, 3 por 0 es 0. ¿Qué quiere decir? Que si alfa vale 0, fíjate acá en lo que yo he pintado en verde. Si alfa vale 0, el seno de 0, ¿cuánto es? 0. Y 1 Cero. sobre 0, Infinito. Infinito. que la cosecante de 0, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito. Eso, infinito. ¿Es una forma indeterminada? Sí. Entonces, ¿cómo voy a proceder? ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Cómo procedemos? A ver, ¿qué se les ocurre? Multiplico y divido por 3. 1 sobre seno. Y lo que vamos a hacer, hagámosla más simple, ya que tenemos el machete ese que está ahí en verde, lo que vamos a hacer es, esto es seno de 3x, a la cosecante la escribamos como su recíproca, 1 sobre seno de 3x. ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Está bien Sí, eso? sí. Es más Sí, fácil. es correcto. Entonces, puedo simplificar este término con este, ¿y qué me quedó? Y me queda que esto es el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 1. ¿Cuánto vale el límite de una constante? Y es la constante misma, Constante. ¿cierto? O sea que esto es 1. ¿Ese es el valor del límite? Sí, ese es el valor del límite. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que muchas veces los límites o los problemas a veces son más simples de lo que parecen. Al principio este ejercicio parece algo impactante, ¿no es cierto? Ustedes dicen, uy, ¿para dónde disparo con la expresión que me dan? Y no tiene nada de complicado, así que eso es lo importante, que ustedes sepan digerir estas expresiones, ¿eh? Y no se dejen llevar por la impresión, ¿eh? Bien, vamos por otro ejemplo. Vamos por este ejemplo. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo haríamos en este caso? Pero primero, ¿qué es lo que necesitamos? Sacar el dominio. Verificar si existe la indeterminación. Verificar la forma indeterminada. Forma indeterminada. ¿Para qué querríamos el dominio? Para las asíntotas. ¿Pero te piden asíntota? Ah, no. No te piden. Así que no te emociones con eso, así que déjalo nomás, está bien ahí, déjalo que fluya. Esto no te piden asíntota, así que te piden calcular el límite. Perfecto. Decimos que x tiende a qué valor. Y mirá,
Esto nosotros lo podríamos escribir, ya que necesitamos hacer un 0 por infinito. Podríamos decir, bueno, mira, esto es raíz de x más 5 menos 3 multiplicado por ¿cuánto? Por 1 sobre x menos 4. Cosa de que ese paréntesis, si x tiende a 4, 4 más 5 es 9, raíz de 9 es 3, menos 3 es 0, ¿por cuánto? El otro factor dice que x tiende a 4, 4 menos 4 es 0, 1 sobre 0 es infinito. Entonces, esto es una forma indeterminada. ¿Cómo proceder? ¿Cómo vamos a hacer, chicos, en este caso? Y bueno, algunos de ustedes creo haberlo escuchado que ya tiró un centro de cómo vamos a proceder. ¿Qué vamos a hacer? Multiplico y divido por el conjugado. Sí, vamos a aplicar la técnica de la simplificación. O sea, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado, en este caso del numerador. ¿Y cuál sería ese conjugado, chicos? Sería la Raíz de x más 5 más 3. Sí, más 3 sobre x menos 4. Y, perdón. Sobre Sería raíz de x más 5 menos 3. Sí, señor, sobre la misma expresión. X más 5 más 3. Ahí está. Entonces, fíjate qué te ha quedado en el numerador. ¿Qué te ha quedado? Te ha quedado una diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? Entonces vos vas a tener límite cuando x tiende a 4, ¿de quién? ¿Qué me va a quedar si yo realizo la diferencia de cuadrado? Me va a quedar x más 5 menos ¿cuánto? Menos 9. Acá ya estoy volando, estoy yendo a otra velocidad. ¿Y qué me queda? X menos 4 por raíz de x más 5 más 3. ¿Sí? ¿Qué me ha quedado en el numerador? En el numerador me ha quedado que es el límite cuando x tiende a 4. ¿Y qué? ¿Y de quién? De x menos 4. Y en el denominador, x menos 4 por la raíz de x más 5 más 3. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos hacer una simplificación. Y fíjate que al simplificar, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que esto es el límite cuando x tiende a 4, ¿de quién? De 1 sobre la raíz de x más 5 más 3. Y ahora buscamos la solución. Entonces, esto va a ser 1 raíz de 4 más 5 más 3. La raíz de 4 más 5 sería 3 más 3, 6. O sea que esto vale ¿cuánto? Un sexto. Vale un sexto. ¿Ese es el resultado? Sí, este es el resultado. ¿Alguna interpretación geométrica del resultado? ¿Qué sería? Un punto vacío. Punto vacío. Punto vacío. ¿En dónde? ¿Cuál es la ubicación del punto vacío? En 4, un sexto. 4, un sexto. 4, un sexto. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Bien. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No, profe. Parece que estamos con mucho hambre, che. Bueno, si no hay preguntas, creo que hemos llegado hasta el final por el día de hoy. Mañana van a trabajar con esto.